supongo que muchos habréis oído hablar de ellos, ¿no? Contra la corrupción, ¿no? Decían, no hay pan para tanto chorizo, o del sistema, no somos antisistema, sino que el sistema es anti nosotros, o violencia es cobrar 600 euros al mes, o manos arriba, esto es un contrato, o la crítica a los medios de comunicación, en la que yo también me siento aceptado, me siento partícipe, poco pan, pésimo circo, nosotros somos el jodido cambio. O sea, son sentencias muy definitorias del momento por el que se está pasando y lo que ellos sienten y lo que ellos piensan, no hay más. No hay un programa político, no hay una estrategia, por lo menos yo no vi más. Yo me acerqué al día que hubo la movilización en la plaza de Jaén, la plaza de la Constitución, y con mi esquema de periodista ya viejo, o por lo menos de muchos años, fui a abordar a esta gente y me rompieron el esquema, porque claro, ¿qué esquema tenemos nosotros los periodistas cuando vamos a algún sitio? ¿Quién es el portavoz de esto? No había portavoz. ¿Cuál es la ideología de esto? No había ideología. Había gente que hablaba con nosotros, pero decía lo mismo uno que otro, hablo yo, hablo tú, esto soy yo, pero nosotros acostumbrados a una sociedad jerarquizada, que está hablando conmigo, buscamos adaptarnos a los esquemas de lo que ya existe, pero como esto era nuevo, no existía, no cometí, sino que no hay la misma aplicación del periodista en esta movilización que cuando va al 1 de mayo, por poner un ejemplo. Yo voy al 1 de mayo y sé que tengo que buscar al secretario general de UGT, que me cuenta, que representa a una serie de gente que está en ese sindicato, que me cuenta lo que están haciendo y lo que representan. Aquí había varios, de hecho tengo 7 u 8 teléfonos de personas con las que móviles, no vería que tengo el vuestro también, porque claro, no sabe a quién en un momento determinado tienes que llamar y con quién hablar. Eso, para que hagan una idea, supone ya una ruptura de los esquemas que vengo yo manteniendo durante 20 años en periodismo. Eso es nuevo, también es original. Eso también sorprende. Hay una defensa un tanto ambigua de derechos sociales, ¿no? Que se defienden derechos sociales, pero ¿de qué forma y de qué manera? Gente que se ve que quiere rebelarse contra esa injusticia, piden cambio, que también es importante siempre, y además lo hacen, otra novedad, desde el pacifismo, porque también en algún momento, bueno, ciertos antecedentes de este movimiento podemos ver en los foros sociales, los movimientos antisistema, que sabéis que están demonizados muchas veces por los poderes públicos, por los medios de comunicación incluso, pues que son unos antisistemas, se identifican con gente que rompe escaparates, que quema coches. Entonces, a lo mejor podía caerse en la tentación de considerar a estos jóvenes que estaban protestando parte de esos antisistemas que van contra lo que está actualmente establecido y algunas veces de forma violenta. Rápidamente ellos, y además lo hicieron bien, se desligaron de todas las manifestaciones violentas que habían surgido en su propio entorno. O sea, que no eran gente ajena al movimiento, sino que dentro del entorno termina una manifestación, si hay un grupo de los que están en la manifestación que se dedican, pues se van a romper contenedores. Ellos rápidamente, de hecho lo más famoso fue lo de Madrid y lo de Barcelona, rápidamente dijeron no tenemos nada que ver con esto, queremos cambiar el sistema, o cambiar parte del sistema, pero no somos violentos, somos pacíficos. Lo hicieron bien rápidamente, porque la gente estaba a la expectativa, sobre todo algunos que querían demonizar el movimiento, a ver qué pasaba con esto, ¿no? Si carga la policía o no carga la policía, ¿qué hace cuando carga la policía? Porque eso es un problema. Bueno, pues ese pacifismo también es original. Y todo esto coge por sorpresa a la sociedad, ¿no? Coge por sorpresa a toda esta movida de qué va, ¿no? De ahí el interés, ¿no? ¿Qué pasa con esta movida? Que además sorprende a ellos mismos, yo creo, a los jóvenes y a los menos jóvenes. Es una estructura abierta en que participa mucha gente, no hay un carnet, por decirlo así, o una solicitud de quién puede participar o no participar, no hay derecho de admisión en este caso. La mayoría sí es verdad que son jóvenes, y esto no descubro nada, y son miles de personas que se intentan abordar por un éxito de una movilización. En lo que nos afecta a nosotros, por ejemplo, que yo puedo hablar algo de los medios de comunicación. A nosotros se nos critica a los medios de comunicación porque no le hemos hecho caso, ¿no? Porque no le hacemos caso. Los medios de comunicación no sacan mucho al movimiento 15M, no es verdad, yo creo que ha sacado mucho al movimiento 15M. Y lo ha sacado no porque nosotros seamos mejores, ni peores, ni simpatizantes ni no simpatizantes, sino porque no ha habido más remedio que escuchar al 15M. No hemos visto obligados, y hablo como medio, no como periodista, a hablar de ello. Sé que cuando surge algo así, hasta de Belén Esteban hay que hablar los medios, porque como dominan todo, entonces cuando la gente oye mucho hablar de algo,
pues los medios, aunque no quieran sacarlo, y puede haber medios que sean contrarios a sacar esa información, tienen que sacar esa información, no podemos ocultar la realidad, y eso ocurre con el 15N, y de hecho ya se sacan los medios, ya se sacan de una manera bastante importante. Yo tengo muchas portadas que les he recogido, las tengo recortadas de periódicos en mi casa, del movimiento del 15N, del movimiento del indignado, y mucho análisis de gente que está viendo qué pasa con este movimiento, muchas cosas de su entorno, ¿no? Hay un éxito mediático, aunque ellos crean que no se les hace demasiado cuenta, pero hay un éxito mediático del movimiento muy importante, ese éxito mediático, incluso, y ahí fue también otra sorpresa, un éxito internacional, que eso también sorprendió mucho, porque en todo el mundo se conoció el movimiento del 15N español contra la impunidad, contra la violencia, porque se conoció y se dio a llamar la Spanish Revolution, o sea que en todo el mundo consideraban que aquí en España no era una revolución. También, en ese sentido, ha sido original y muy interesante el movimiento del 15N. Bueno, una vez que está ahí ese movimiento, ¿qué pasa? Pues surge, por lo menos por parte de algunos que somos muy cerrados de mollera, la necesidad de interpretarlo, de interpretación. Y como queremos interpretarlo, pues aplicamos nuestro esquema, como he dicho antes. ¿Cuál es mi esquema de periodista? Que hay una gente que está acampada, yo voy a ver quién es el que me va a hablar de esa acampada y qué es lo que van a hacer. Ese es el esquema que se aplica. Pero ese esquema de tratar de encasillarlo y ajustar el movimiento a lo que conocemos, a un portavoz, una ideología, unos objetivos, no encaja con nuestro modelo tradicional. Es un movimiento horizontal, un movimiento sin líderes, no hay jerarquía, no se ha elegido los portavoces, por lo menos hasta lo que yo sé, no sé si después ya ellos llegan a más acuerdo, pero lo que yo sé no hay una estructura jerárquica de ese movimiento. Y sigue sin haber sede, sigue sin haber financiación, sigue siendo un movimiento un poco que no se sabe por dónde cogerlo, ¿no? Y como hay esa obsesión por encorsetarlo y por decir, bueno, ¿esto de qué va? ¿Esto qué son? ¿Esto de qué va? Pues entonces ya empieza la imagen que se da en los medios de ellos. Y ahí ya la moscara. Ya empieza a haber determinadas diferencias en los medios, y supongo que todos lo habréis visto en distintos medios, donde cada medio interpreta en función de su ideología de una forma distinta el movimiento, ¿no? Ahí también influye la resistencia que siempre se tiene a los cambios, ¿no? Hay dificultad para aceptar cuando hay algún cambio, y nosotros, esto me recordaba a mí también, nosotros lo hemos vivido con nuestros padres con nuestros abuelos, o sea que el simple hecho de llevar el pelo largo y pantalón vaquero suponía para mi padre un trauma para él, pero bueno, ¿esto de qué va? Esto es distinto, esto no es lo que nosotros tenemos aquí acostumbrados, ¿no? Y simplemente un cambio generacional que tiene su propia forma de vestir, su pelo es distinto al nuestro, sobre todo también por motivo de edad, yo no puedo ser de raza ni extensión. Claro, todo cambio de una generación supone que la generación anterior lo vea con ojos un poquito raros. Y eso pasó con este movimiento también, ¿no? Que hay, es decir, son gente rara, ¿no? Que a nosotros no nos cuadra, ¿no? Y ya determinados medios, basándose en esa imagen, pues ya van y lo crucifican, ¿no? Bueno, esto había oído hablar, no sé si había oído hablar de los perroflautas, perroflautas es un desprestigio, o trata de ser un calificativo peyorativo de un movimiento de jóvenes por la forma de ser, por la forma de vestir, por la forma de relacionarse con los demás, y determinados medios pues empiezan a tratar de criminalizar ese movimiento, como no hay otro argumento, parece ser que por la forma de ser, por la forma de vestir, ¿no? A mí me queda muy bien, de todas formas. Pero bueno, hay gente que esto no le gusta, entonces pues empiezan a etiquetarlo. Es verdad que tienen un perfil desde un punto de vista progresista, alternativo, y que pueden identificarse con gente así, pero ya empiezan a, sobre todo en algunos medios de la derecha, a eso exagerarlo y decir que son radicales de izquierda. Bueno, cuento una anécdota. Yo una vez estaba viendo un programa en televisión, que era un programa de una televisión digital, supongo que no sabréis de qué se trata. Bueno, hablando de este movimiento, y dije, bueno, pues tenemos un experto que nos va a hablar un poco y nos va a analizar el movimiento. Y el experto dijo, yo ya estaba un poco interesado en el movimiento, dijo, es un movimiento de gente muy radical que lo que quiere es que el gobierno controle los medios de producción para hacer un estalinismo donde todo esté controlado por el Estado y ellos pues estén al servicio del Estado, un Estado comunista soviético y sin libertad.
Yo dije, este tío no tiene ni puta idea de lo que está pasando. Evidentemente no se llama Primoa, pero estaba a años luz de lo que estaba pasando. ¿Cómo estos jóvenes pretenden un Estado estalinista y que el gobierno controle los medios de comunicación de izquierda radical para implantar un Estado soviético? Pues claro, tú dices, bueno, pues esto ya supone que la gente de barra cuando no tiene cómo interpretar ese movimiento, ¿no? Es solo una anécdota que me llamó mucho la atención, que no tienen ni idea de qué van esta gente. Yo tampoco sé mucho, pero algo más de idea que esta persona que se suponía que era un experto, que lo habían llevado como experto, pues me dejó un poco descolocado. Bueno, pues ya voy a ir terminando porque este movimiento se cuela por casualidad en la campaña electoral de las elecciones municipales. Están ahí y como hay una elección municipal, bueno, ¿y ahora qué? ¿Esto qué hace? ¿Esto a quién van a votar? ¿Esto supone un voto para un partido u otro? ¿Le van a sumar? ¿Le van a restar? ¿Se van a abstener? Otra movida que no se sabe cómo coger y que también descoloca a todos. Yo creo que a los políticos sobre todo, pero también a ellos. ¿Y esto de qué va a hablar? Incluso hay otra anécdota de la campaña electoral muy interesante, ¿no? Cuando la Junta Electoral Central prohíbe que el día de antes estén en la plaza. Pero bueno, evidentemente hubo una reacción desde mi punto de vista perfectamente coherente de que hubo más apoyo a esa acampada cuando se dijo de prohibir. Pero bueno, ¿cómo se te ocurre prohibir a una gente que está ahí acampar pidiendo lo que está pidiendo? Eso es una barbaridad por parte de la Junta y yo creo que se lo volvió en contra. Ahí me parece, y doy mi opinión, que el gobierno estuvo prudente, no obligó a cumplir esa prohibición por parte de la Junta, y ahí pues se movió con cierta cautela y no fue a más, pero vamos, parecía que yo era... Bueno, empiezan los políticos ya, pues no tienen más remedio que ver que el movimiento está ahí, a hablar de este movimiento. Tengo aquí un par de frases o tres de algunos políticos, porque Zapatero, porque es el presidente del gobierno, ¿no? por algunos de los que hablaron de este tema, dijo, por ejemplo, que era una expresión democrática que había que escuchar. O sea, una cosa así como, bien, están ahí. Cayo Lara dijo también que eran jóvenes que no se resignan a ser una generación perdida y que están luchando, que está bien, que están luchando. Menos simpatía por parte del Partido Popular. Esperanza Aguirre, tengo aquí apuntado, dijo que estos son antisistemas que deberían presentarse a las elecciones y si la gente lo apoya sería representación de la sociedad y si no, no. Bueno, que se mezcla ahí un poco y los políticos siguen, desde mi punto de vista, y esta es mi conclusión, al margen del movimiento del 15. No tiene nada que ver con el movimiento del 15. Eso no quita, para que en los últimos días, yo me parece que sí ha habido ciertas filtraciones, por decirlo así, del movimiento en los partidos. Y de hecho yo creo que lo que estamos haciendo aquí hoy es una consecuencia de eso. Hay cierto contagio en los partidos políticos de cosas que se están pidiendo o que estaban ahí en el entorno del 15M y también que siguen funcionando. Ya se está estudiando la posibilidad de la iniciativa legislativa popular para cambiar el pago por dación, porque el 15M está apoyando esos movimientos que me decía que siguen en Jaén, que yo ahora no lo había visto, contra los desahucios. En fin, que se está, de hecho también en el Parlamento andaluz, aprobó el escaño 110, ¿no? Para que haya un portavoz de un movimiento que explique ya alguna propuesta. Muy poquito, pero se está filtrando. Yo me temo, y esto es también una opinión muy personal, que esto será la famosa frase de Valderusa, que hago cambio para que todo siga igual, lo cual supondría también una decisión para mucha gente, que dar unos retoques, pues al final todo siga como hasta ahora, con una sociedad tan injusta como tenemos, que yo, esto sí que es personal, no creo que sea un problema de crisis porque no haya dinero, sino porque está mal repartido. No hay historia. Pero bueno, una vez que está planteado, ya, ahora sí termino, ¿ahora qué? Ese es el problema que se plantea tanto a los curiosos, que somos nosotros, que estamos un poco, aunque estamos simpatizando un poco fuera, como a ellos, ¿no? Ahora qué, a partir de ahora qué. Este movimiento tuvo su punto más culminante el 19 de junio, cuando hubo manifestaciones en 50 ciudades españolas con masiva participación, miles de personas. En Jaén tuve como muy buena participación, 4.000 y pico, me apuntaba Miguel. Muy buena participación para ser Jaén, mucha más que la que había habido, como digo antes, en el 1 de mayo, y en 50 ciudades, y por una cosa que ella en principio era el lema era contra el pacto por el euro, pero bueno, yo creo que había algo más, que la gente se manifestaba por algo más, pero era eso. Ahí fue donde el movimiento pilló el punto más alto de lo que había ocurrido, aparte de las campanas en la plaza.
Y luego surge esa marcha indignada que yo he visto algunos